Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir con nuestro estudio de la Biblia, con nuestro paseo por la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. A partir del versículo 11 del capítulo 4 y hasta el final de ese capítulo, Pablo expresa todo lo que hay en su corazón. Él abre su corazón a aquellos Gálatas a los cuales él les había predicado el Evangelio. Y empieza diciendo, me temo que haya trabajado en vano entre vosotros. Pablo, como predicador del Evangelio, como ministro del Evangelio, se siente tremendamente perplejo ante la situación que está viviendo, ante la actitud de los Gálatas que estaban aceptando otro evangelio diferente al evangelio que él les había predicado. Está preocupado porque ellos habían mezclado el Evangelio de Cristo con lo que los maestros judaizantes le habían enseñado, además de mezclarlo con una serie de supersticiones propias del tiempo en que ellos eran paganos. Esto había dado como resultado que ellos creían que por ciertas prácticas, por ciertos actos, de por determinadas conductas que ellos tuvieran, podían ganar el favor de Dios y recibir el Espíritu de Dios en sus vidas, el Espíritu Santo. Pablo está triste por esto, porque ve que esa iglesia que él había fundado en un momento, como él mismo expresa en esta parte del capítulo, cuando él estaba débil, cuando él estaba enfermo, al punto que, por lo que nos dice el relato, era tan grande su enfermedad que los mismos Gálatas le hubieran dado sus ojos. De aquí que algunos han inferido que ese aguijón de la carne que menciona el apóstol San Pablo no es otra cosa sino probablemente un problema de salud que él tenía que lo llevaba a tener una visión disminuida, a no ver bien las cosas. También cuando él expresa, ¿no?, en una de sus epístolas, mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿no? Se cree que escribía con letras grandes porque no veía bien, y esto dificultaba su escritura, su trabajo, su ministerio. Parece que cuando estuvo al inicio de su trabajo con los Gálatas, estuvo muy enfermo de la vista, no podía ver prácticamente, y entonces dice, me hubierais dado hasta vuestros ojos. Bueno, ¿qué pasó con esa iglesia que en su momento estuvo dispuesta a dar los ojos por el que le había llevado el Evangelio y ahora se había apartado del Evangelio de Cristo, se había alejado? ¿Por qué se habían dejado embrujar, como él dice, por mensajes totalmente espurios y ajenos al verdadero Evangelio? Pablo dice, me hago enemigo vuestro por deciros la verdad. Esa era la preocupación de Pablo. Dice, me temo que he trabajado en vano, que acaso soy vuestro enemigo por deciros la verdad. Él tiene una preocupación netamente pastoral por esta iglesia. Queridos hermanos, de cuando en cuando los ministros pueden desanimarse, los que predican la palabra de Dios, los que enseñan, pueden desanimarse. Nunca debemos olvidar que los ministros son seres humanos, sujetos a las mismas debilidades que cualquiera, y pueden desanimarse, y temen perder los afectos de las personas a las que le predican el Evangelio, pero no pueden dejar de decir lo que han visto, lo que han oído, lo que creen, y de compartir la verdad. Y eso es lo que hacía Pablo. Aun a riesgo de perder el afecto de los Gálatas, tenía que transmitirles la verdad, porque si no lo hacía, realmente no estaba cumpliendo con su ministerio. El resultado de esta expresión de Pablo no lo sabemos a ciencia cierta, no sabemos cuántos se enfadaron con él, no sabemos cuántos se sintieron molestos, no sabemos cuántos se incomodaron. Lo cierto es que él estaba cumpliendo con su ministerio y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pablo está preocupado en este momento porque aquellos que habían llegado a perturbar a la iglesia querían ganar adeptos para que sean sus seguidores. Y lo que Pablo pretendía es que las personas sigan a Cristo, no a otras personas, ni incluso él pretendía que le sigan a él. Él simplemente se veía como un portavoz de Jesucristo, como un instrumento de Jesús, pero no pretendía popularidad, no pretendía preeminencia, no pretendía protagonismo ni nada por el estilo. Muy bien, dicho esto,
quiero sacar algunas lecciones de la experiencia del apóstol San Pablo que tienen que ver con los ministros y con los que son ministrados. En primer lugar, para los ministros, es normal que los ministros se sientan bien. Ministro, si alguno de vosotros se dedica al ministerio que me está escuchando, es normal pasar por momentos áridos, por momentos difíciles, en los que uno cree que todo lo que ha hecho no ha tenido ningún sentido. Bueno, cuando esos momentos llegan, hay que mirar nuevamente al Señor, hay que tomar el arado con más firmeza y hay que seguir adelante, sabiendo que ningún trabajo hecho por el Señor es un trabajo en vano y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que independientemente de que a veces nos parezca que ha sido un fracaso lo que hemos hecho, el Señor de nuestros fracasos puede sacar éxitos. En segundo lugar, la preocupación por la iglesia es normal y los ministros tienen que tenerla. Los ministros no somos guardianes de la ley, somos guardianes de las ovejas y los ministros tienen que estar preocupados por las ovejas y no, en todo caso, por la conducta de las ovejas en el sentido de cómo visten, cómo comen, cómo son. No somos policías que tenemos que estar espiando en las ollas, en los aposentos y en la vida íntima de cada uno de los miembros de la iglesia. Los ministros tienen que ser protectores del rebaño, preocuparse por su salud espiritual, ayudarlos a crecer y decirles la verdad. Si por decir la verdad se enfadan, también hay que tener aquí en cuenta algo, hay que saber decir la verdad. Siempre un ministro debe dirigirse con afecto, con cariño, con respeto, con preocupación. Siempre debe recordar que sus palabras, en un sentido, son las palabras que Cristo quisiera transmitir a esa persona. Como ministros de Cristo, los ministros deben reflejar todo lo que puedan el carácter de Jesús a la hora de comunicarse con sus miembros. Pero ahora quiero hablar también de los miembros, en su relación con los ministros. Mirad, la obra de los ministros no es una tarea fácil. Finalmente, los ministros se preparan para predicar el Evangelio. Cuando son jóvenes, y yo lo he sido, salimos al ministerio con una ilusión tremenda, con una ilusión de que vamos a cambiar la vida de muchas personas, de que vamos a poder influir para que la vida de las personas sea diferente. Lo cierto es que con el tiempo nos damos cuenta que a menos que una persona permita que el Espíritu Santo obre en su vida, las palabras de un ministro pueden caer en saco roto, no tienen ningún efecto. Así que, por favor, oíd a vuestros ministros, tratadlos con cariño, con humanidad. Ellos también se desaniman, ellos también son humanos. Se les ha enseñado muchas veces a los ministros que no tienen que mostrar sus debilidades, que no tienen que mostrar su factor humano, que siempre tienen que estar fuertes, que siempre tienen que estar bien. Pero no es cierto. Vuestros ministros sufren, vuestros ministros muchas veces lloran en silencio. Acercaos a ellos, animadlos, decirle que su trabajo no ha sido en vano, mostrarles evidencia de que lo que han hecho ha valido la pena. Sed respetuosos con la orientación que ellos os dan. No estoy hablando de que tengamos que someternos servilmente a los ministros del Evangelio, pero sí considerar lo que ellos nos dicen, porque finalmente el Señor ha puesto a los ministros para que nos ayuden, para que nos guíen. Si un ministro con amor y con respeto, con cariño se dirige a ti, preocupado, pues responde con caridad, con amor y con respeto a la preocupación de este ministro. Finalmente, cada miembro de la iglesia debe permitir que se lo pastoree, porque si no, la tarea del pastor puede ser realmente muy difícil. Los pastores, por así decirlo, trabajamos con seres humanos y no hay nada más difícil que trabajar con seres humanos, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene una percepción de la realidad. Normalmente cada persona cree que tiene la razón y a veces mediar en conflictos, en discusiones, en inconvenientes, desgasta la vida y el ministerio de muchos que con ilusión han querido dedicar su vida a la predicación del Evangelio. ¿Cómo puedes tú ayudar a un ministro? Consagrando tu vida al Señor. Cuanto más cerca estés del Señor, menos llegarás a ser un miembro problemático. ¿Y cómo puede un ministro ser un buen ministro? Aferrándose a Jesús. Cuanto más tiempo dedique a estar cerca de Jesús, mejor ministro será.
Queridos amigos, no dejemos que los ministros sientan que han trabajado en vano. Y queridos ministros, recordad que lo que uno ha hecho para el Señor nunca será en vano. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.